Muy bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los hermanos de nuestro curso de discipulado de nuestra congregación? En el presente video vamos a estar conversando con ustedes la clase número 1 del manual de nuestro discipulado. La clase número 1 es la que trata acerca de la oración. Para nosotros la oración es lo más importante de la vida de un creyente, por eso pusimos esta clase en primer lugar. La oración es el pilar fundamental en la vida de todo creyente. Usted piense que durante muchos años, durante muchos siglos, durante cientos y cientos de años, la oración era prácticamente todo lo que un creyente tenía para sostenerse. Fíjese que nuestra relación con Dios depende de que le hablemos a Él en oración y de que Él nos hable a través de su palabra. Pero no siempre los cristianos a lo largo de la historia tuvieron acceso a la palabra de Dios con la apertura y la facilidad con la que tenemos hoy ese acceso. Usted piensa que los primeros tratados de la Biblia repartidos entre las gentes empezaron con los primeros padres de la Reforma, ya con Pedro Baldo, estamos hablando de el siglo XII, luego algunos intentos más, pero eran porciones de la Biblia nomás. Recién cuando se inventa la imprenta, en el siglo XV, se empieza a imprimir la Biblia por completo y empieza a darse el proceso de que la gente logra obtener una Biblia para leerla por su cuenta. Anteriormente la palabra de Dios era predicada en las sinagogas, en los templos, en las iglesias, te las enseñaba un clérigo, un ministro, pero tú no tenías acceso a la palabra. ¿Cómo hacían los creyentes que no tenían acceso a la palabra durante tantos siglos? Con la oración. La oración era el sustento, la oración era el pilar fundamental y lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo para la vida de todo creyente. Le hablamos a Dios a través de la oración y Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia y a través de su propio Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Pero para tener la agudeza espiritual de escuchar la voz del Espíritu Santo y para tener el discernimiento para entender lo que la Biblia dice, es fundamental tener vida de oración. Sin vida de oración, esos sentidos espirituales no se activan, permanecen atrofiados adentro de nosotros. Por eso esta nos pareció la clase más importante y por eso la pusimos en primer lugar. Así que los que son alumnos de nuestro discipulado, yo los voy a invitar a que con el manual en la mano estén acompañando la lectura junto conmigo. Y si tú estás viendo este video y no sos alumno del discipulado y no tenés el manual, presta atención porque lo que vas a aprender hoy va a ser muy claro. Así que en este video vamos a estar hablando básicamente de 4 cosas. La primera, que es la oración. Vamos a estudiar a Jesús como un modelo de vida de oración. Vamos a ver cuáles son los obstáculos que existen en la vida del creyente que obstaculizan nuestra vida de oración. Y número 4, cómo tener una vida de oración constante y perseverante. Así que los acompaño a que me sigan en la lectura los que tienen el manual. Vamos a entrar en la parte de la introducción. Uno de los grandes problemas que enfrenta un cristiano es la falta de oración. Por esta razón, aprenderemos los principales aspectos de la oración y el por qué necesitamos orar. Como cristianos, es importante tener relación íntima con Dios y eso se logra por medio de la oración. En la actualidad, es frecuente ver cómo hombres y mujeres que son usados por Dios terminan luego cayendo en pecado. También vemos creyentes que un día están encendidos para Dios y al día siguiente se apartan. Otros en un tiempo servían apasionadamente a Dios, pero en algún momento se cansaron y dejaron de hacerlo. Entonces nos preguntamos, ¿qué les pasó? La respuesta es una sola: descuidaron su comunión con Dios a través de la oración. Las consecuencias de descuidar nuestra vida de oración son sequía, cansancio y exposición a caer en pecado. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué no es orar? ¿Qué no es orar? Vamos a empezar descartando lo que algunas personas pueden creer que debe ser oración, pero no es oración. La oración no es un monólogo, tampoco es hacer repeticiones. No es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios o un ejercicio religioso. No es pedir un favor ni una válvula de escape para aliviar la conciencia. Tampoco es usar a Dios como bombero, es decir, pretender que Dios descienda apresuradamente a auxiliarnos cuando la cosa está que arde. Nada de eso es oración. ¿Qué es orar? Mateo 6:7 dice: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Así que, hermanos, la oración es un diálogo
entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Acá tenemos para completar. La oración es un diálogo entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Bien, continuamos. ¿Para qué oramos? El propósito principal de la oración es tener comunión íntima con el Padre. Propósito principal de la oración. La comunión, el vínculo, la relación con el Padre. Además de los otros propósitos que veremos a lo largo de esta lección. Para nuestra bendición, Dios sabe que nosotros no sabemos cómo orar y para eso nos ha dado el Espíritu Santo como guía y ayuda. Dice Romanos 8:26, del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Así que, ¿para qué oramos? Para tener una comunión íntima con Dios. Y gracias a Dios que Él sabe que no sabemos orar y por eso el Espíritu Santo siempre nos guía y nos ayuda. Así que, ¿cómo era la vida de oración de Jesús y su comunión con el Padre? Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Jesús se mantenía en comunión íntima con el Padre. Para él, la oración era una prioridad. Jesús oraba todo el tiempo. Él es nuestro ejemplo por encima de cualquier otra persona. Así que vamos a ver 3 ejemplos de cómo Jesucristo oraba. Estamos ahora estudiando a Jesús como nuestro ejemplo, nuestro modelo de oración. Punto número 1, Jesús oraba por la mañana. Aquí tenemos que completar en el manual. Jesús oraba por la mañana. Esto era lo primero que él hacía. Las Escrituras nos muestran la prioridad que Jesús le daba a su comunión con el Padre. Marcos 1:35 dice: en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Así que Jesús oraba por la mañana. Muy bien. Jesús oraba por la tarde. Jesús se mantenía en constante oración todo el día. Jesús oraba por la tarde. El versículo, Mateo 14:23. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar y allí estuvo orando hasta que anocheció. Así que Jesús oraba por la tarde. Punto número 3. Jesús oraba por la noche. Después de ministrar, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y predicar la palabra, Jesús sabía que lo había dado todo y por eso iba a orar. En aquellos días Jesús iba a una montaña, subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios, dice Lucas 6:12. Así que, ¿en qué momento del día hay que orar? Bueno, ¿cómo lo hacía Jesús? Jesús oraba de mañana, de tarde y de noche. Bien sencillo. Después, ¿con quién oraba Jesús? Jesús oraba solo y también lo hacía en compañía de sus discípulos. De la misma manera, nosotros debemos tener un tiempo a solas con Dios y un tiempo para orar con los hermanos. Dice la Escritura, 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Lucas 9:28. Es decir, Jesucristo oraba solo de mañana, de tarde, de noche, en un cerro, aislado, pero también se juntaba con sus discípulos para orar junto con ellos. De la misma manera lo tenemos que hacer nosotros, orar todo el tiempo que nos sea posible, de mañana, de tarde, de noche, en lugares donde estemos solos, pero también aprovechar todas las instancias para orar junto con hermanos. En casa, si nuestra familia también es creyente, orar junto con nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, las reuniones de oración de la iglesia, ¿sí? Fundamentales. Cada vez que tengamos oportunidad de orar junto con un hermano, oramos. Bueno, ¿qué enseñó Jesús a los discípulos respecto de la oración? Jesús es un verdadero ejemplo de vida de oración. Él oraba siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Oraba por largos periodos. Oraba solo, aparte y con sus discípulos. La oración, que es la comunión con el Padre, era para él su primera prioridad. Por lo tanto, también debe serlo para nosotros. ¿Por qué necesitamos orar? Antes de responder a la pregunta, es importante que aclaremos algunas verdades bíblicas. Mucha gente se pregunta por qué debemos orar si Dios es soberano y hace lo que quiere y cuando quiere.
Otros argumentan, si la palabra dice que antes de que nosotros abramos la boca, Él ya nos oyó, entonces, ¿por qué tenemos que orar? Si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad, ¿por qué tenemos que orar contra el enemigo? ¿Por qué tenemos que llevar las cargas de otros si Jesús ya lo hizo todo? ¿Por qué orar por los perdidos si la palabra dice que es la voluntad de Dios que todos seamos salvos? La palabra de Dios tiene una respuesta para cada pregunta. Vamos a comenzar. Punto número 1. Dios trabaja usando a su gente. Y aquí tenemos en el manual Génesis 1 del 26 al 28. Es el relato de la creación del hombre. Y dice así: al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar, y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 26 a 28. ¿Qué nos explica este relato? Que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran sus representantes en la tierra. Aquí completamos en el manual la palabra representantes. Nosotros, tú y yo, somos representantes de Dios en la tierra. Así que acá tenemos representantes. Dios puede hacer lo que desee sin la ayuda de nadie, pero a Él le ha placido, le ha gustado, se le antojó trabajar junto con los seres humanos, con faltas, con sus defectos, pero no importa, Dios quiere trabajar con nosotros para lograr sus planes y propósitos. La Biblia asegura que Dios nunca hace nada sin comunicárselo a los profetas. Amós 3:7. Así que por alguna razón, Dios, que puede hacer todo sin darle explicaciones a nadie, resuelve que la quiere hacer en compañía de todos nosotros y en comunión con nosotros, charlando con nosotros, avisándonos, contándonos lo que quiere hacer. Dios es un verdadero compañero, un verdadero amigo. Aunque podría hacer todo sin pedirle nada a nadie, Él que prefiere pedirnos a nosotros que lo hagamos, así nos integra a su plan. Es fantástico. Dios usa manos para sanar, bocas para predicar y pies para ir a buscar al perdido. Dios usa a seres humanos para que oren e intercedan, para que sus planes y propósitos se materialicen en la tierra. Por esta razón Jesús nos enseñó a orar. Usted fíjese que si hay una persona pasando necesidad, Dios puede hacer que esa persona reciba lo que necesita, como por arte de magia, ¡pum!, que aparezca. Sin embargo, Dios quiere que uno de nosotros vayamos y le demos lo que necesita. Quiere hacerlo a través de nosotros, por ejemplo. Por eso Dios usa nuestras vidas. Dios puede hacer todo sin nosotros, pero Él quiere hacerlo a través de nosotros. Gracias a Dios por eso. Mateo 6, 9 al 10, Jesucristo enseñando el Padre Nuestro, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ve y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Este es el Padre Nuestro en una versión distinta a la tradicional, en traducción del lenguaje actual. Y esto representa un modelo de oración, no un pasaje que debemos decir repetidamente, sino que debe servir como una guía para que hagamos oraciones efectivas. Debemos prestarle a Dios nuestras bocas para declarar la voluntad del Padre en la tierra. El Padre Nuestro es una guía de los puntos que la oración nuestra tiene que tener. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Para luego nosotros poder expresar esto desde nuestro corazón y con nuestras propias palabras. Muchos planes y propósitos de Dios todavía no se han llevado a cabo porque no hay hombres y mujeres que los den a luz en el Espíritu. Es decir, porque no hay gente a disposición de Dios para querer hacer esas cosas. Así que en primer lugar, Dios trabaja usando gente, nosotros somos sus representantes. Y en segundo punto, Dios busca una familia para tener comunión. Una de las razones por las cuales necesitamos orar es porque Dios quiere una familia con quien tener comunión. Él quiere hijos con los cuales pueda relacionarse en intimidad. Dice el Salmo: tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Salmos 25, 14. ¿Qué es comunión? Bueno, comunión es el griego koinonia y significa todo esto que vamos a leer a continuación y que ustedes tienen que completar en el manual. Primero, tener algo en común. Así que completamos con la palabra común. Luego viene compañerismo.
Muy bien. Punto número 3, participación. ¿Voy muy rápido? Punto número 4, amistad. Punto número 5, comunicación. Y punto número 6, diálogo. Lo voy a repetir de vuelta. Comunión, que es koinonía en griego, significa estas 6 cosas. Tener algo en común. Compañerismo. Participación. Amistad. Comunicación. Y diálogo. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos comunión con Dios, en realidad lo que estamos expresando es que tenemos amistad, comunicación, diálogo, compañerismo y que hemos desarrollado una íntima relación con Él. Así que, hermanos, la comunión con Dios debe ser nuestra prioridad. Ahí tenemos para completar en el manual, la comunión con Dios debe ser nuestra prioridad. Así que punto número 1, ¿por qué tenemos que orar? Porque Dios usa personas, Dios trabaja con la gente. Número 2, porque Dios busca una familia para tener comunión. Número 3, vamos a decirlo ahora, la oración permite que su voluntad sea hecha en la tierra. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que orasen para que la voluntad de Dios se cumpliera en la tierra. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Lucas 11:2. Veamos un ejemplo. Dios ha dicho que es su voluntad que ninguno perezca en su pecado y esto incluye a nuestra familia. Segunda de Pedro 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero ¿cómo será eso si algunos de nuestros familiares no quieren ni ir a la iglesia? Esto lo logramos por medio de la oración. Cuando declaramos su voluntad en oración, entonces Dios los atrae con lazos de amor. Oseas 11:3 y 4. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Esto dice Oseas 11:3 y 4. Por eso orar es una necesidad tan indispensable como comer o dormir. Punto número 3. La oración le da derecho legal a Dios para transformar la voluntad del ser humano. Por medio de la oración Dios puede lidiar con una persona que no desea cambiar. Cuando oramos por esa persona, Dios empieza a tocarla y a inquietarla. Aunque ella en su corazón no desee cambios, Dios no viola el libre albedrío o la voluntad de nadie. Tampoco fuerza a ninguno a hacer lo que él quiere. Sin embargo, Filipenses 2:13 dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Es decir, cuando una persona no tiene la voluntad de hacer las cosas bien, o cuando estamos en conflicto con otra persona, cuando nos llevamos mal con alguien porque tiene malas actitudes, o nosotros mismos tenemos malas actitudes, tenemos cosas que no están bien, ¿cómo podemos hacer para cambiar? ¿Cómo puedo hacer para que la otra persona cambie? ¿Cómo puedo hacer para cambiar yo? Bueno, lo pongo en oración. Lo pongo en oración y Dios empieza a motivar a la persona a cambiar. Y cuando la persona se siente motivada y quiere cambiar, la Biblia dice que después lo ayuda a cambiar. Porque en Dios está el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la palabra. Entonces, la oración es una herramienta poderosa. Si tú tienes conflicto, por ejemplo, en tu matrimonio, por actitudes tuyas o de tu cónyuge, que no están logrando conciliar, la oración es fundamental. Dios empieza a motivarte a ti y a tu cónyuge a que quieran cambiar las cosas y a través de la oración Dios también los ayuda a practicar ese cambio. Lo mismo ocurre cuando tienes conflicto con otras personas, compañeros de trabajo, etcétera, familiares, amigos, ¿sí? Las actitudes de una persona cambian cuando nos ponemos en oración. Así que este versículo es maravilloso porque con esto nuestras oraciones pueden traer cambios a la vida de la gente y por lo tanto a las ciudades y a las naciones conforme siempre a la voluntad de Dios. Debemos orar por los demás, pero también es muy importante que oremos por nosotros mismos.
Por ejemplo, tal vez no tengamos el deseo de cumplir el llamado de Dios en algún momento o área, pero si empezamos a orar al respecto, Él colocará el deseo y la habilidad para cumplir. Punto número 5. La oración evita que caigamos en tentación. Una de las principales razones por las cuales es necesario orar es para no caer en tentación. La oración nos ayuda a apropiarnos del dominio propio que Dios ya nos dio. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Hay creyentes que caen porque no tienen vida de oración, por eso son golpeados por el enemigo. Jesús nos dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Es decir, nadie comete un pecado si está en oración, ¿verdad? Acá Jesucristo habla con sus discípulos. Jesucristo está en horas previas a su tortura. Les dice a los discípulos, quédense acá orando, yo voy a orar un poquito más allá lejos. Y cuando vuelve estaban durmiendo. Y le dice, oren y estén atentos, si no van a caer en tentación. Ninguno de nosotros comete pecado si está en oración. Yo no me peleo con mi esposa y la agredo verbalmente si estoy en oración. Es decir, si en el momento en que se da la discusión, yo digo, para un segundito, voy a orar. Para cuando vuelvo las cosas están totalmente cambiadas. Uno engrana y genera discusiones y peleas y pleitos porque engrana, porque entra en ese círculo donde la cosa se va retroalimentando. Pero si uno corta y dice voy a orar, todo cambia. A veces tenemos la falsa idea de que si yo estoy enojado o embroncado, no estoy en condiciones de orar. Así no puedo orar, dice la gente. Hay que orar y hay que orar en todo tiempo. El Padre nos recibe y nos escucha siempre que vayamos a orar. El Padre no va a decir, mi hijo, si usted está embroncado, yo no lo voy a escuchar. Vaya y desembrónquese primero y después venga. No es así, ¿verdad? Lo mismo ocurre con personas que tienen problemas porque miran cosas que no deben ver en internet, quizás. Y si vos en el momento en que lo vas a ver, empezás a orar y empezás a alabar a Dios y empezás a mencionar a Dios con tu boca, seguramente no vas a querer seguir viendo lo que no tienes que ver. Si tú te pones en oración, realmente es un arma poderosa para estar atentos y no cometer pecados. La mayoría de los pecados que cometemos son porque tomamos decisiones sin pensar. Si antes de tomar todas las decisiones oramos, seguramente vamos a salvarnos de cometer muchos errores. Punto número 6. Mediante la oración entregamos a Dios nuestras cargas. Es por medio de la oración que echamos sobre Dios nuestras ansiedades, problemas y preocupaciones, como dice 1 Pedro 5:7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y si cuando estamos con nuestra mente llena de complicaciones, de preocupaciones, de problemas, de ansiedades, de angustias, de temores quizás, venimos a la oración y volcamos todo eso delante de Dios. Y lo hablamos, se lo decimos, Dios, tengo miedo de esto, estoy triste por esto otro, esto me tiene cansado, esto me tiene podrido, esto no doy más. Y empezamos a desahogar todo eso delante de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios el Espíritu Santo nos empieza a llenar y empieza a darnos una paz. Esa que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento, bueno, empieza a darnos esa paz que nos genera una liviandad tremenda. Es el poder que tiene la oración sobre nuestro ánimo, sobre nuestro espíritu. Hay personas llenas de ansiedades en su corazón porque no tienen una vida de oración y por consiguiente no le han entregado sus problemas a Dios. La Biblia dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Pablo le dijo esto a los Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracia. Entonces, no hay por qué estar preocupados o desanimados en la vida. ¿Estás preocupado en este momento? ¿Estás desanimado? Ahorita en este momento hay algo que te preocupa, hay un temor en tu corazón, hay una angustia, una inseguridad. Ponle pausa a este video y anda a orar. Ponle pausa al video ahora y anda y habla con Dios acerca de ese tema. Estate 5 o 10 minutos, volcalo, desahogalo, después volvés si querés y seguís con el video. Vas a ver que vas a volver totalmente cambiado. Puedes hacer la prueba ahora. ¿Por qué a los creyentes a veces nos cuesta orar? ¿Y cómo tener victoria en esa área? Este es un tema lindo. Levanten la mano a todos los que les cuesta orar. A ver, yo estoy levantando porque me cuesta, no para hacerlo a usted que lo levante. Sí, señor, a todo el mundo le cuesta orar. La oración es uno de los ejercicios espirituales que más nos cuesta realizar porque requiere disciplina. Y ahí completamos con la palabra disciplina.
La oración es uno de los ejercicios espirituales que más nos cuesta realizar, ya que requiere disciplina. Veamos algunas razones por las que muchos creyentes no oran con regularidad y qué hacer para tener victoria y ver rompimiento en esas áreas. Punto número 1. Primera razón por la cual nos cuesta orar. La carne es débil. Al viejo hombre o a la vieja naturaleza humana pecaminosa no le gusta orar. Sin embargo, Jesús dijo: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. O sea, el espíritu está dispuesto, ustedes tienen disposición, ustedes quieren orar, pero la carne es débil. La carne, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestro cuerpo nos juega una mala pasada. La carne siempre está cansada, quiere dormir más o quiere hacer alguna otra cosa, siempre busca una excusa para no orar. Así que cuando el obstáculo para la oración es nuestra propia carne, ¿cómo lo respondemos? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, cuando vemos que nuestra carne es débil y nos quiere orar, tenemos que aprender diariamente a someter y crucificar nuestra carne. Miren lo que decía el apóstol Pablo: en realidad yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. El apóstol Pablo tenía dificultades para orar cada día, como las que tenemos cada uno de nosotros. Él dijo en su primera epístola a los Corintios que golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre, expresiones que nos dejan la pauta de que Pablo luchaba con su propio cuerpo y sus deseos para tener una buena vida de oración. Algunos de ustedes recuerdan este pasaje. Dice Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Es decir, es una forma de decir: obligo a mi cuerpo a hacer lo que tiene que hacer. Evidentemente que él no golpeaba a su cuerpo de verdad, no se autolaceraba, no se autolapidaba, no se castigaba a sí mismo, sino que es una expresión simbólica, ¿verdad? ¿Cómo se doma un caballo? ¿Cómo se doma un animal salvaje? Se lo agrede físicamente y después se lo somete a servidumbre, se lo obliga a hacer lo que quiere el dueño. ¿Cómo se somete un esclavo? Se lo somete por la fuerza y después se lo obliga a hacer lo que el amo quiere hacer. La misma alegoría utiliza Pablo para nuestro cuerpo. Es decir, tenemos dos opciones: o somos esclavos de nuestro cuerpo y de nuestro impulso y de nuestros gustos, o obligamos a nuestro cuerpo a ser esclavo nuestro y a hacer lo que nosotros le mandamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en ambos casos, en todos los casos, se necesita esfuerzo de obligar a nuestro cuerpo a querer hacer lo que tiene que hacer. Es decir, me voy a poner el despertador de mañana y voy a saltar de la cama y me voy a tirar un balde de agua fría con tal de poder levantarme un poco más temprano para orar, por poner un ejemplo. Es decir, el cuerpo no quiere orar, el cuerpo no quiere leer la Biblia, le cuesta entender, hay que obligarlo. Acá el que manda no es el cuerpo, es nuestro espíritu. Punto número 2: no ver los resultados de inmediato. Esa es otra de las razones por las cuales la gente deja de orar. Está orando, ora a tiempo, no ve resultados, no ora más. Dice: a algunos les pasa que cuando no ven la respuesta a sus oraciones en el tiempo que estiman, se desaniman y no siguen orando. A veces tenemos que invertir mucho tiempo en oración para ver los resultados. La fe es mantenerse firme mientras esperamos la respuesta de Dios. Recuerden que la definición de fe, ¿cuál es? La fe es: me mantengo firme esperando. Y yo estoy años orando por un tema, nunca se responde la oración y digo: bueno, tan oro más. En ese momento dejé de esperar, en ese momento perdí la fe. Me mantengo firme esperando. Dicen las Escrituras: Jesús le contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. La respuesta: cuando no vemos los resultados de manera inmediata, es clave que perseveremos en oración. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Juan 15:7. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Colosenses 4:2. Así que, primer obstáculo para la oración: la carne es débil. Segundo obstáculo para la oración: cuando pasa el tiempo y no vemos resultados. Tercer obstáculo para la oración: no sabemos qué pedir. No saber cómo pedir, qué hacer cuando Dios habla, cómo orar conforme a la palabra, o no saber orar en el Espíritu, nos lleva a la frustración. El resultado es que dejamos de orar. Respuesta: cuando no sepamos qué pedir, pidamos la guía del Espíritu Santo primero. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda.
porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Romanos 8:26. Cuarto punto por lo cual la gente deja de orar, porque se le acaba el repertorio. Una de las razones por las cuales a algunas personas les cuesta orar es porque después de 5 o 10 minutos se les termina el repertorio. No saben qué más decirle a Dios, se frustran y no continúan orando. Esto le pasa mucho a los niños, ¿verdad? Te pone un niño a orar y empieza, bueno, te pido por papá, por mamá, por la abuela, por el hermano. Amén. Y ya está, se le acabó el repertorio al niño. Bueno, todo nos pasa, de decir, bueno, ya oré por todo lo que pensaba orar, porque venimos a Dios en oración como si trajéramos una listita de cosas, y bueno, ya oré por esto, y ahora qué más digo. Bueno, respuesta. Cuando se te acaba el repertorio es importante recordar que nuestro tiempo de oración debe incluir adoración y acción de gracias. Es decir, adorar a Dios, alabarlo, cantar de las canciones que aprendemos en la iglesia, forma parte también de la oración. Así que cuando vos has llegado a ese punto de se te acabó el repertorio y no sabés qué más pedir, y apenas hace 5 minutos que empezaste a orar, cantate una canción. Porque cuando vos cantás una canción, cantás una adoración, le empezás a decir cosas a Dios. Forma parte, es una manera de orar. Y al decirle esas cosas a Dios, vos vas a ver que tu mente se empieza a llenar de nuevas ideas para seguir conversando con Él. Dice el Salmo 100.4: vengan a las puertas de su templo, denle gracias y adorábenlo. Y cuando el Señor Jesús está hablando con la samaritana en Juan 4:23, dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Así que en resumen, hermanos, hoy hemos aprendido que Dios ha escogido seres humanos para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Dios busca una familia para tener con ella amistad y comunión. Mediante la oración, Dios puede hacer que la voluntad de una persona sea transformada, poniendo en su corazón el deseo y la habilidad de cambiar. Debemos orar para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, tal como es en el cielo. Tener una vida de oración nos evita caer en tentación y nos da dominio propio para resistir. Finalmente aprendimos que cuando oramos le entregamos a Dios nuestras cargas y ansiedades. La oración debe ser una disciplina diaria. El Padre Nuestro, Jesús, dice el pan de cada día. Nos da a entender que como no dice ni el pan de la semana ni el pan del mes, es una clara indicación de que debemos acercarnos al Padre todos los días para recibir nuestro alimento espiritual y agradecer por nuestra provisión diaria. Es una cuestión de todos los días. El enemigo siempre intentará generar distracciones para que nos aparten de nuestra vida de oración. Cuando dejamos de orar, nuestras fuerzas decaen y los problemas se incrementan. Es posible experimentar la victoria cada día si recargamos nuestra batería espiritual diariamente. El primer hombre que no quiso orar, ¿saben quién fue? Fue Adán. Y fue a causa del pecado. Una vez consumado el pecado, Adán se escondió de Dios. No quiso tener contacto con Él. Es el pecado el que nos aleja de Dios y anula nuestra vida de oración. En el momento en que el pecado entra en nuestro corazón, perdemos temor de Dios. Ustedes ya saben, Adán comió del fruto, ¿sí? Y cuando Dios lo vino a buscar para tener conversación con Él como todos los días, se escondió de Dios. Si nosotros dejamos el pecado entrar en nuestro corazón, eso no nos permite orar. También tenemos que pensar en eso. ¿No será que nos está costando orar porque hemos dejado de entrar un pecado en nuestras vidas? ¿No será eso quizás? Pidamos a Dios perdón por nuestros pecados y alejémonos del pecado, porque eso también nos va a facilitar nuestra vida de oración. El pecado es una enfermedad espiritual cuya única medicina es acudir a la cruz. Cada vez que oramos exhalamos la carne e inhalamos el espíritu. Mire qué linda frase. Cada vez que oramos exhalamos la carne e inhalamos el espíritu. Fuera la carne, adentro el espíritu. Cuando oramos, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y eso produce a su vez más oración, generando un círculo eterno de oración que no se detiene. Todo lo que Dios tiene para la humanidad está disponible a través de la oración. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer, así que la oración es omnipotente. La vida de oración es lo que nos permite tener nuestro discernimiento atento y nos da la capacidad de saber qué es correcto y qué no es correcto. Así que los voy a invitar a que estemos cerrando este tiempo, esta clase, en oración todos juntos. Repetí conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te
Te doy gracias por tu palabra y por la enseñanza que he recibido en este día. Señor, yo quiero hacer delante de tu presencia un compromiso para estar disponible para orar. Un compromiso para ser un instrumento en tus manos para que tú nos uses para hacer tu voluntad en la tierra. Padre, yo me comprometo en este día a desarrollar una disciplina de oración a solas, todos los días, a cierta hora, por un determinado periodo de tiempo. Señor, te pido que tú estés motivándome, como dice tu palabra que recién aprendimos, motivándome a que quiera hacerlo y luego ayudándome a ponerlo en práctica. Te pido, Padre Celestial, que me des, Señor, las fuerzas y el dominio propio para orar todos los días, asistir a todas las reuniones de oración y a todas las oportunidades que haya para orar. Señor, en la medida en que tú te manifiestes y cambies mi vida, eso se va a ir fortaleciendo como un hábito para mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar ahí del otro lado. Esta fue la clase número 1, la clase acerca de la oración. Una de las clases más importantes de todo el curso y de toda nuestra vida, sin lugar a dudas. Nos estamos viendo en una próxima entrega para seguir adelante con nuestro curso. Dios te bendiga.